34 centímetros, eso mide lo que voy a contarte. Un cuchillo colocado sobre el muslo derecho de un rey muerto hace 3300 años, y durante casi un siglo nadie entendió de qué estaba hecho. Porque cuando finalmente apuntaron un rayo X hacia la hoja, el resultado rompió todas las teorías. El metal no venía de ninguna mina, no venía de ningún horno, no venía de este planeta. Y lo más inquietante, si esa daga no se fabricó en Egipto, ¿cómo terminó abrazando el cuerpo de Tutankamón? Antes de avanzar, dale like y suscríbete a Misterio Confirmado si te obsesionan los hallazgos raros. Porque lo que viene no es una teoría, es el camino completo de un metal que no nació en la tierra en la tumba de Tutankamón. 26 de noviembre de 1922, Valle de los Reyes. Howard Carter no entró con una linterna moderna a la tumba de Tutankamón, se asomó por primera vez con una vela, y cuando el aire caliente hizo temblar la llama, algo le devolvió la mirada desde adentro. Oro. Brillos por todas partes. Lo loco es que la tumba era chica, pero estaba explotada de cosas, más de 5000 objetos apilados en 4 cámaras. Tronos, carros, joyas, sandalias, comida, vino, telas finas, un inventario de vida eterna, compactado a la fuerza. Y en medio de todo eso, apareció un detalle que no encajaba con la época. En los vendajes de la momia, sobre el muslo derecho, había una daga de 34.2 centímetros. Mango de oro con trabajo finísimo, remate de cristal de roca, vaina de oro, y la hoja era un metal gris, homogéneo, pulido, casi sin óxido. Durante años se resumió fácil. Es hierro, listo. Pero alguien frenó y miró el calendario. Tutankamón murió alrededor de 1323 a.C. Y en esa parte del mundo en Egipto, el hierro todavía no era el metal normal de armas y herramientas. Recién empieza a volverse común después de alrededor de 1200 a.C., más de 100 años después. Entonces la pregunta cae sola. Si en Egipto el hierro era rarísimo y fuera de tiempo, ¿de dónde salió el metal de esa hoja? ¿Y quién tuvo la habilidad de convertirlo en una daga perfecta? Acá es donde la historia se pone rara. La daga de hierro quedó registrada por Carter como 256K, mide 34.2 centímetros, mango de oro macizo, con trabajo finísimo y un pomo de cristal de roca. La funda también es de oro, con decoraciones. Nada de eso es el problema es la hoja. A simple vista la hoja no parece hierro cualquiera. Es gris, pareja, pulida, y para ser un objeto de más de 3000 años, se conserva demasiado bien. Y entonces aparece la primera pista incómoda, níquel. Desde hace décadas, algunos investigadores venían repitiendo lo mismo. Si ese hierro tiene níquel alto, no estás mirando un metal de mina común. En meteoritos de hierro, el níquel suele estar en rangos altos, del orden de 5% a 30%. En el hierro industrial común, normalmente es menor a 1%. O sea, si el número se te va a varios puntos, ya es una alarma. Incluso en casos terrestres raros de níquel-hierro, hablar de 0,25% a 4% ya es el rango que se cita como comparación histórica. Pero había un freno gigante, nadie quería dañar la daga para sacarle una respuesta definitiva. Entonces el debate se volvió un pantano de suposiciones. En 1994 llega un dato que parecía cerrar el asunto. Un análisis por XRF reportó 2,8% de níquel, demasiado bajo para gritar meteorito. Por eso durante años, una parte del mundo académico dijo, listo, no es del cielo, y otra parte dijo, no, el método no alcanza, falta precisión. Y mientras discutían porcentajes, la daga seguía quieta, detrás del vidrio, en el Museo Egipcio del Cairo, como si estuviera esperando una sola cosa, que alguien midiera bien el número que faltaba. Pero hay algo más profundo que el metal, algo que tiene que ver con las palabras. Los antiguos egipcios tenían un término para el hierro, Ba. Se usaba desde los textos de las pirámides, escritos hace más de 4300 años en las paredes interiores de las tumbas reales. En esos textos, el hierro aparece conectado con el cielo, con las estrellas, con los huesos del rey muerto que vivirá para siempre como una estrella inmortal. Ahora escucha esto. A partir de la dinastía 19, alrededor del 1295 a.C., aparece un término nuevo, BANPT. La traducción literal es hierro del cielo. No hierro para herramientas, no hierro para armas, hierro del cielo.
Y hay más. El jeroglífico que usaban los egipcios para escribir la palabra hierro era el mismo signo que representaba una vasija hemisférica llena de agua. Así es como los egipcios imaginaban el firmamento, un cuenco de hierro que contenía agua y del cual de vez en cuando caían fragmentos desde el cielo como meteoros. En otras palabras, los egipcios sabían que el hierro podía venir del espacio. Lo más sorprendente es que lo sabían miles de años antes de que la ciencia europea aceptara que los meteoritos existían. La pregunta es, ¿sabían exactamente de dónde venía la hoja de esa daga? Y acá está el muro que frenó todo durante décadas. Para demostrar que la daga era meteórica no alcanzaba con decir, tiene pinta. Había que medir su química de verdad, cuánto níquel tiene, cuánto cobalto, y si el combo encaja con hierro de meteorito. El problema es que, durante buena parte del siglo XX, las pruebas más finas en objetos metálicos solían exigir tomar muestra, raspar, cortar, pulir una sección para ver microestructura. Y con una pieza así, el museo básicamente decía, no se toca. De hecho, en estudios sobre los hierros de la tumba, se menciona explícitamente que, por restricciones curatoriales, solo se podían hacer análisis no destructivos y no se autorizaba preparación para mirar microestructura. Entonces se intentó lo menos invasivo que había. El estudio de 1994 usó fluorescencia de rayos X, o mejor conocido como XRF, y reportó un 2,8% de níquel, un número que parecía demasiado bajo para un meteorito. Ese dato frenó el tema porque sonaba a caso cerrado, aunque el propio debate quedó manchado por algo clave. Esa medición estaba poco documentada y no resolvía el resto de la firma química. Y acá entra el detalle técnico que vuelve todo más frustrante. En XRF, cuando tenés una base enorme de hierro, los elementos minoritarios como el cobalto pueden volverse difíciles de separar con claridad por efectos de matriz e interferencias en el espectro, especialmente con instrumentación y calibraciones viejas. O sea, podía sospechar, pero era muy fácil caer en números medio que después no aguantaban una segunda mirada. La daga quedó en un limbo científico. Todos olían hierro del cielo, pero nadie podía demostrarlo sin pelearse con el vidrio de la vitrina. Hasta que la tecnología alcanzó a la pregunta. En las últimas décadas, los detectores mejoraron muchísimo y eso abrió la puerta a medir mejor justo lo que antes se confundía. En 2016, un equipo de investigadores italianos y egipcios llegó al Museo de El Cairo con algo que en los 90 no existía en este nivel. Un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X, capaz de leer química fina, sin arrancar ni una partícula de la hoja. Y el truco era ese, cero daño, nada de raspar, nada de perforar. Solo un haz invisible, un punto de lectura de alrededor de 1,2 milímetros sobre el metal, y esperar a que el espectro hable. La diferencia con el pasado estaba en el oído del aparato, el detector. Los equipos viejos veían varias señales mezcladas. Los modernos, con resolución por debajo de 140 electronvoltio, ya pueden separar señales que están pegadas, como las del níquel y el cobalto, incluso cuando el hierro domina todo el espectro. Y lo más importante, no se quedaron con un se parece. Calibraron el equipo comparando sus lecturas contra 11 meteoritos de composición conocida y 11 aceros certificados. O sea, lo midieron contra controles reales. Ahí se terminó el limbo. La hoja dio hierro, 10,8% de níquel y 0,58% de cobalto, con intervalo de confianza del 95%. Y ese 10,8% es el golpe final. En meteoritos de hierro el níquel suele estar entre 5% y 35%, pero en artefactos históricos hechos con mineral terrestre antes del siglo XIX, no pasa del 4%. Para rematar, no miraron solo el níquel, miraron la relación níquel-cobalto. Les dio cerca de 20, que es lo típico en hierro meteórico. Y hasta hay un candidato regional muy cercano. El meteorito Karga, hallado en Egipto, con 11,77% de níquel y 0,437% de cobalto, dentro de un 10% de la composición de la hoja. Esa daga no era hierro de mina, era hierro meteórico, un pedazo de cielo trabajado por manos humanas hace más de 3.300 años. 4 años después, en 2020, un segundo equipo entró al museo. Esta vez eran japoneses, del Instituto de Tecnología de Chiba, liderados por Takafumi Matsui.
Ya no querían saber solo de qué estaba hecha la daga, querían saber cómo la fabricaron y de dónde salió el material. Usaron un escáner portátil de fluorescencia de rayos X. Pénsalo así, le tiras un haz de rayos X al metal y el metal responde con una firma, como un código de barras químico. Y en vez de medir un solo punto, hicieron algo más fuerte. Mapearon la hoja, o sea, hicieron un mapa de la superficie, punto por punto, para ver dónde hay más hierro, más níquel, más cobalto, más cloro, más manganeso, más azufre. Ahí encontraron algo que primero engaña. Unas manchas negras irregulares en los bordes y el centro parecían óxido, pero no. Eran restos de troilita, sulfuro de hierro, que suele aparecer dentro de meteoritos de hierro. Pero lo más revelador fue una huella casi invisible en el mapa del níquel, bandas cruzadas de más o menos 1 milímetro. Ese dibujo se llama patrón de Widmanstetten y es básicamente el entramado que se forma cuando una mezcla de metales, hierro y níquel, se enfría lentísimo en el espacio durante millones de años dentro de un asteroide. Y acá viene la parte que te dice cómo la hicieron, sin ver al artesano. Ese patrón, más los restos de troilita, te ponen un límite de temperatura. Si calentas demasiado, lo borrás. Por eso el equipo concluye que la hoja fue fabricada por forja a baja temperatura, menos de 950 grados Celsius. Forja quiere decir calentar sin derretir y martillar. Ellos no la fundieron. La trabajaron a golpes, cuidando que no se pase de calor. Eso era algo que los egipcios de esa época no dominaban como técnica estándar, pero había un pueblo que sí. Y acá es donde entra la parte que nadie esperaba, porque el equipo japonés no solo miró la hoja, también escuchó al mango. Analizaron el mango de oro y apareció algo fuera de lugar. Porcentajes de calcio, y lo raro es esto, sin azufre. Eso importa porque en Egipto, lo habitual como adhesivo en piezas así era usar materiales basados en yeso como el sulfato de calcio, y si fuera yeso, el azufre tendría que aparecer, pero no apareció. Entonces la pista apunta a otro tipo de pegamento, yeso de cal. Y eso ya es un problema de época, porque en el propio estudio explican que el uso de cal como pláster en Egipto empieza mucho más tarde, en el período ptolemaico, desde el 305 a 30 a.C., más de 1000 años después de Tutankamón. O sea, el mango tiene química de una tecnología que, en teoría, todavía no era la norma en el Egipto de la dinastía 18. Y ahora viene el mapa. Hay una región donde, según ese mismo trabajo, el procesamiento del hierro y el uso de cal sí estaban más presentes en esa época. Zonas del norte, vinculadas a Mitanni y al mundo hitita en torno a Anatolia. No es una sentencia definitiva, pero es una flecha clara. Si el pegamento no parece egipcio, quizás el objeto no nació en Egipto. Y si tiramos de un hilo viejo de arcilla, el hallazgo se vuelve más raro todavía. A fines del siglo XIX, alrededor de 1887, aparecieron en Tel el Amarna, en Egipto, cientos de tablillas con escritura cuneiforme. Tel el Amarna fue la capital que fundó Akenatón, el padre de Tutankamón. Ese archivo se conoce como las Cartas de Amarna. Básicamente, es el correo diplomático del siglo XIV a.C. Gracias a esto, los reyes que se llaman hermanos negociaban matrimonios y se mandaban regalos con listas detalladas. Estaba escrito en acadio, el idioma internacional de la época. Y acá está la alarma. Entre esas cartas hay mensajes del rey Tusrata de Mitanni a Amenhotep III, el abuelo de Tutankamón, hablando de regalos y del matrimonio con la princesa Taduepa. En una de esas listas se describe una daga con una combinación demasiado familiar. Hoja de hierro, partes de oro con diseños, y una incrustación de lapislázuli genuino. Lapislázuli es esa piedra azul intensa de lujo. Ojo, esto es clave para entenderlo bien. La carta no dice, esta es la daga de Tutankamón. Lo que demuestra es otra cosa, que en ese momento, en el circuito de regalos entre imperios, ya existían dagas de hierro de lujo, con oro y piedras, como regalos de rey a rey. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo de dónde vino el metal. Si el mango muestra pistas de una técnica más del norte, y el archivo diplomático describe regalos casi calcados, estamos mirando una daga egipcia, o un regalo extranjero que terminó en el lugar más íntimo posible, sobre el muslo del faraón Tutankamón. Pénsalo así.
Estamos en el siglo XIV antes de Cristo. El hierro no es el metal común de armas y herramientas. En Egipto, la metalurgia del hierro aparece mucho más tarde en el registro, así que un objeto de hierro de lujo en esta época es una rareza. Y cuando medís su firma química, esa rareza tiene dirección, hierro meteórico, trabajado sin derretirlo. Ahora un rey de Anatolia, que gobierna un territorio donde los meteoritos de hierro se forjan desde al menos el 2300 a.C., envía a Egipto un regalo de bodas que incluye una daga hecha con metal del espacio, montada sobre un mango de oro con una técnica adhesiva que no existe en Egipto. Generaciones después, esa misma daga termina envolviendo el muslo derecho de un faraón adolescente que muere a los 19 años. Lo entierran con ella pegada al cuerpo, como si fuera parte de él. Y ahora la pieza que cierra todo. En la ceremonia funeraria egipcia llamada la apertura de la boca, un sacerdote con la máscara de Anubis tocaba los ojos y la boca de la momia con hojas de hierro para que el muerto pudiera ver, comer y respirar en el más allá. Los inventarios de templos describen esas hojas como hechas de hierro, y las llaman las 2 estrellas. No herramientas, no armas, estrellas. Para los egipcios, ese metal no era solo valioso, era divino. Había caído del dominio de los dioses. Y ponerlo junto al cuerpo de un faraón era asegurar que su alma tuviera el poder del cielo para cruzar al otro lado. Esta finalmente es la daga de Tutankamón, una pieza de lujo que pudo viajar como regalo entre imperios, y un idioma que, siglos antes, ya decía hierro del cielo. Tutankamón terminó enterrado con un pedazo del cosmos pegado a la piel. Lo que todavía no cierra del todo es el pasaporte del objeto. El estudio japonés propone señales en el mango compatibles con un origen externo, pero otros recuerdan que existe el meteorito Karga en Egipto y que el diseño puede leerse como egipcio, así que también cabe la opción híbrida, metal del cielo, mano local. ¿Era un arma, una ofrenda o un talismán para el más allá? Mitanni sabía que estaba regalando cielo o solo estaba mandando lo más caro. Y la que pica, si ellos lo llamaban hierro del cielo, ¿cómo puede ser que en Europa recién se aceptara en serio la idea después de 1794 y sobre todo tras 1803? Te leo en comentarios. Si esto te voló la cabeza, compartilo con alguien que todavía cree que del cielo no cae nada. Nos vemos en el próximo.